Bien, vamos entonces a continuar con el taller, con la corrección del taller que empezamos la semana pasada. Recuerden que es el taller 1, habíamos llegado hasta el punto 4A, que era donde teníamos que sacar los moles de ATP. ¿Se acuerdan? Que habíamos que sacar los moles de ATP de distintos compuestos sin partir de la glucosa, es decir, directamente los moles de ATP desde ácido pirúvico o de la dihidroxiacetona. Hasta acá habíamos llegado la semana pasada. Entonces tenemos que terminar primero con esta etapa, que es la unidad 4 de metabolismo, y después pasar a las 5, 6 y 7, que son las últimas 3 unidades que son de la parte de biología celular, diríamos, o biología general. En este punto teníamos que repasar la fotosíntesis. Nos dice con respecto al proceso de fotosíntesis y al análisis de las etapas, deberá responder el siguiente cuestionario. ¿Dónde ocurre la etapa enzimática y qué enzima interviene en el proceso? ¿Dónde ocurría la etapa enzimática? ¿En qué parte estamos hablando de fotosíntesis? O sea que estamos en el cloroplasto. ¿En qué parte del cloroplasto ocurría la etapa enzimática? Mal llamada etapa oscura. ¿En los tilacoides? A ver, ¿dónde ocurría puntualmente? Acordate que vos tenías dos fases. Tenías la fase lumínica, que es la primera etapa, y la etapa enzimática, que era la segunda etapa. ¿Sí? La que ocurría en los tilacoides es la etapa lumínica. Entonces, la segunda etapa, que era la etapa enzimática, ocurría en el estroma del tilacoide. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la enzima que intervenía en esta etapa enzimática? Había un ciclo que hacíamos en la etapa enzimática. ¿Cómo se llamaba ese ciclo? El ciclo de Kelvin. Exactamente, el ciclo de Kelvin, perfecto. Y la enzima que intervenía se llamaba rubisco o RVP carboxilasa. Esta enzima es la que fijaba el dióxido de carbono, lo unía a un compuesto que se llama ribulosa bifosfato o RVP y se producían las vueltas al ciclo de Kelvin. ¿Sí? ¿Cuál era el fin de hacer ese ciclo de Kelvin? ¿Cuántas vueltas dábamos al ciclo? 6. Muy bien. ¿Y qué obteníamos? ¿Una molécula de qué? ¿De qué? Glucosa. Muy bien, perfecto. Ese proceso del que ustedes están hablando, que es el ciclo de Kelvin, ¿necesitaba energía o liberaba energía? Necesita ATP. Muy bien, necesita energía. ¿Y de dónde salía? ¿De dónde sacábamos la energía para esta etapa? De la etapa lumínica. Muy bien, perfecto. Nosotros en la etapa lumínica generábamos ATP y NAD-fosfato reducido que no servía para la etapa enzimática. De hecho, la etapa lumínica la hacemos justamente para eso, para obtener energía que se va a usar en la etapa enzimática, que es la etapa que sigue, ¿sí? Que es el famoso ciclo de Kelvin. ¿Qué era y por qué se daba la fotorrespiración? A ver, porque no era lo mismo que la fotosíntesis. ¿Por qué se daba la fotorrespiración? La fotorrespiración, chicos, se daba cuando las concentraciones de dióxido de carbono disminuían respecto a las concentraciones de oxígeno. Entonces, en ese caso, la RVP carboxilasa o rubisco fijaba oxígeno en vez de dióxido de carbono. Es decir, la culpa la tiene la RVP carboxilasa o rubisco, que era traicionera, y en vez de unirse con el dióxido de carbono, se unía con el oxígeno.
Entonces, ¿qué pasaba? Que es lo que están viendo ahí en pantalla. Unía la RVP carboxilasa a la ribulosa con oxígeno y se formaba el ácido glicólico. Ese ácido glicólico se dirigía al peroxisoma, se formaba glicina, y finalmente en la mitocondria formábamos dióxido de carbono, serina. Este proceso lo hacen todas las plantas. De hecho, hay un 25% del carbono fijado por fotosíntesis que se reoxida a dióxido de carbono por fotorrespiración, porque fíjense que en la parte de la mitocondria, que es la imagen que están viendo, la planta enzima, que no está fijando dióxido, está perdiendo dióxido. O sea, encima está perdiendo. ¿Por qué? Porque la ribulosa, la RVP carboxilasa o rubisco, que es la enzima, es como que traiciona al dióxido de carbono y se va con el oxígeno. Entonces, en vez de fijar dióxido de carbono, fijaba oxígeno. Claramente, este proceso a la planta no le sirve para nada. De hecho, hasta en este proceso pierde dióxido de carbono. Pero lamentablemente, la enzima rubisco o RVP carboxilasa es traicionera. Entonces, cuando las concentraciones de oxígeno son más elevadas y las de dióxido bajan, en ese momento lo que ocurre es que prefiere fijar el oxígeno que fijar el dióxido de carbono. Eso era la fotorrespiración. Es un proceso que hacen todas las plantas, no es que ocurre de vez en cuando, no. Como les dije, el 25% del carbono que se fija por fotosíntesis, la planta lo pierde por este mecanismo, lo pierde por fotorrespiración. La culpa la tiene, repito, la misma enzima que mencionamos antes, que intervenía en el ciclo de Kelvin, que es la rubisco o RVP carboxilasa. La pregunta que seguía nos decía, ¿qué diferencia hay entre la vía C3 y la vía C4? ¿Qué era la vía C3 y la vía C4? También lo vimos en fotosíntesis. La C3 es el ciclo de Kelvin y la C4 solamente la hacían, creo que dos tipos de plantas, las CAM Muy, y la C4. muy bien, Dai, está muy bien. La vía C3 es el ciclo de Kelvin. En el ciclo de Kelvin interviene la rubisco, unía yo dióxido de carbono a la ribulosa bifosfato. ¿Y dónde ocurría este proceso? ¿En qué parte de la planta ocurría? En el estroma. ¿En qué parte de la hoja ocurría? Porque ahí me estás diciendo en qué parte del cloroplasto. Pero ¿en qué parte ocurría? Ocurría en el mesófilo de la hoja. Ahora, la vía C4, como dijo muy bien la DAI, es una vía que lo hacían algunas plantas, que son las CAM y la C4. En conclusión, esta vía C4 es una etapa previa a la vía C3. Es decir, las plantas que yo les denomino C4 no es que no hacen C3, lo hacen, pero después. Entonces, en esta etapa, diríamos, en esta vía, intervenía otra enzima que se llamaba PEP carboxilasa. La PEP carboxilasa unía el dióxido de carbono al fosfoenol piruvato, no a la ribulosa. Es decir, esta enzima unía dióxido de carbono a este compuesto que se llama fosfoenol piruvato. Cuando se unían, se formaba ácido oxalacético. Ese ácido oxalacético después se transformaba en ácido málico. Este proceso ocurría en la vaina, no en el mesófilo. Entonces, ¿por qué las plantas hacen este proceso al pedo antes de hacer esto? Porque no es que las C4 no hacen C3. Todas las plantas hacen C3. Lo que pasa es que las plantas C4 hacen primero C4 y después C3. ¿Para qué hace este proceso al pedo antes? Porque estas plantas son plantas que por cuestiones de donde viven no pueden abrir los estomas durante el día. Entonces,
los abren, ¿por qué? Porque les implica una gran pérdida de agua. Entonces, como eso no puede pasar de día, ese proceso lo hacen cuando la temperatura disminuye, es decir, a la noche. Entonces, es por eso que hacen esta etapa C4, esta vía C4, donde abren el estoma de noche, fijan el dióxido de carbono, uniéndolo a la PEP, o sea, mediante la PEP carboxilasa, uniéndolo al fosfenol piruvato, forman el oxalacético, ese oxalacético se transforma en málico, y ese málico es el que cede dióxido de carbono para la vía C3. O sea que hacen esta etapa primero, se quedan con una reserva de carbono, diríamos, que es el oxalacético y finalmente el málico, y ese málico es el que cede el dióxido de carbono para la vía C3, porque no pueden incorporar directamente el dióxido de carbono abriendo los estomas, porque no pueden abrir los estomas de día. Entonces, por esa razón, hacen esta etapa cuando el sol baja, queda almacenado el ácido málico, el dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono después se cede a la vía C3. Esta era la diferencia entre la vía C3 y la vía C4. Todas las plantas hacen vía C3, o sea, ciclo de Kelvin. La diferencia es que algunas hacen primero vía C4 y después hacen la vía C3. ¿Se entendió esto? ¿Alguien no lo entendió? ¿Alguien no se acordaba de esto? Chicos, la idea es que esto sea lo más interactivo posible. Es decir, la idea es que el taller ustedes me cuenten qué han hecho y no que yo les cuente qué es lo correcto, para ver si lo que ustedes hicieron está bien o está mal. Porque la realidad es que ustedes tienen que saber si lo que ustedes han hecho está bien o está mal. Entonces, la idea es que el taller sea más, yo escucho y ustedes hablan. Yo escucho qué es lo que ustedes han hecho y les digo si está bien o no está mal. Eso sería la idea. Vamos con la unidad 5, que es la de ácidos nucleicos. ¿Qué tamaño como mínimo deberá tener la molécula de ARN mensajero necesaria para sintetizar la calcitonina? ¿Cómo hicieron esto? Esa sí que no me salió. Bien, perfecto. A ver, ¿para qué servía el ARN mensajero? ¿Para Para sintetizar sintetizar. qué? Perfecto, para sintetizar proteínas. Entonces, si sirve para sintetizar proteínas, ¿cómo están formadas las proteínas? ¿Qué conforman a las proteínas? Aminoácidos, ¿verdad? O sea, una proteína está hecha de aminoácidos. A mí lo que me están preguntando acá es, ¿qué longitud tiene que tener el ARN mensajero para yo poder sintetizar a la calcitonina? Claramente, la calcitonina tiene que ser una proteína si me están hablando de un ARN mensajero, no puede ser una hormona esteroidea si me están hablando del ARN mensajero. ¿Se entiende? ¿Alguien buscó cuántos aminoácidos tenía la calcitonina? ¿Cuántos aminoácidos conforman? ¿Cuántos aminoácidos tiene la calcitonina? ¿Lo tienen en endocrino? 32 creo que tiene. Muy bien, perfecto. Tiene 32 aminoácidos. Entonces, si yo tengo que sintetizar una proteína de 32 aminoácidos, obviamente, para poder sintetizar esos 32 aminoácidos, yo necesito que venga esa información en el ARN mensajero. Entonces, ¿cuántos codones tendrá que tener el ARN mensajero para poder sintetizar esa proteína, que en este caso es la calcitonina? Y a su vez recuerden que cada codón es un triplete de bases nitrogenadas. O sea, ustedes me tienen que decir cuántos codones van a formarse, o sea, cuántos codones tiene que tener el ARN mensajero como mínimo, y a su vez, cuántas bases nitrogenadas. Entonces vamos por parte. Si yo quiero sintetizar 32 aminoácidos, que son los que tiene la calcitonina, ¿cuántos codones como mínimo tiene que tener el ARN mensajero?
33. Como mínimo 32, porque acordate que el codón de inicio te da el primer Me está aminoácido. contando el ¿Cómo? cordón de terminación. O sea, estaba contando el cordón de terminación, que no influye en la Bueno, cadena. bueno, mínimo 32. Que en realidad tiene que tener más de 32, pero fíjate que te dice como mínimo. Como mínimo tiene que tener 32 codones. Perfecto. Ahora si yo les pregunto, ese ARN mensajero, ¿cuántos, o cuántas, mejor dicho, nucleótidos o bases nitrogenadas tiene que tener? 96. Exactamente. Muy bien. Porque acuérdense que cada codón es un triplete de nucleótidos o triplete de bases nitrogenadas. Entonces, yo digo, por ejemplo, el codón AUG, que es adenina, uracilo, guanina, me codifica para la metionina. O sea que por cada aminoácido yo necesito 3 nucleótidos o 3 bases nitrogenadas. Por lo tanto, ese ARN mensajero tiene que tener por lo menos 96 nucleótidos o bases nitrogenadas para poder sintetizar a la calcitonina. ¿Se entiende? Sí, Dari. Bien, ¿alguno no lo entendió? Bien, vamos con la pregunta B. ¿Cuáles son las características que mantienen unidas a las cadenas de ADN en su forma de doble hélice? ¿Qué es lo que hace que el ADN pueda mantener esa forma que es como una doble hélice, como una doble escalera enrollada? Sus uniones puente de hidrógeno. Bueno, puentes de hidrógeno. ¿Qué une el puente de hidrógeno? Las bases nitrogenadas. Muy bien, las bases nitrogenadas de las cadenas que están enfrentadas. Bien, ¿qué más? ¿Qué más mantiene a la cadena además de los puentes de hidrógeno? Hay una interacción con moléculas de agua en los surcos que tiene la molécula. Hay iones metálicos que se asocian con los fosfatos de la molécula. Y hay una atracción hidrófoba entre las bases de la misma cadena, que eso se llamaba interacción por apilamiento. Entonces no es solo los puentes de hidrógeno lo que mantienen al ADN en una doble hélice, sino que también tenemos la interacción con moléculas de agua, los iones metálicos y la atracción hidrófoba entre las bases nitrogenadas de la misma hebra, porque los puentes de hidrógeno se dan entre bases nitrogenadas de las hebras enfrentadas. Entonces, la atracción hidrófoba se da entre las bases de la misma cadena. Por eso se llama interacción por apilamiento. Eso es lo que mantenía a mi hebra estable, como una doble hélice. Si no, la hebra de ADN no se podría mantener. Esto, chicos, está en el cuadernillo y se lo han preguntado un montón en el ingreso. Entonces, las preguntas a las que nosotros apuntamos en los talleres son preguntas que les han preguntado en los ingresos. Por eso se las hacemos. La telomerasa estuvo en el ingreso de este año preguntada, y el año también, el año pasado también. Entonces, tengan cuidado porque las preguntas que nosotras hacemos tienen un porqué, no están ahí porque sí, porque no les preguntamos cualquier cosa. Por ejemplo, la que sigue dice, la telomerasa es una enzima que porta un fragmento de ADN o de ARN. La telomerasa, ¿qué fragmento portaba ella como enzima? Tiene un fragmento de ARN. Perfecto, tiene un fragmento de ARN. Ahora, cuando ella tiene que actuar, ¿qué hacía la telomerasa? ¿Para qué servía? Agregada nucleótidos. Para evitar el acortamiento, el envejecimiento. Muy bien, es decir, evite el acortamiento de los telómeros, que son los extremos de los cromosomas. Entonces, cuando la telomerasa funcionaba o actuaba o trabajaba, actuaba como ADN polimerasa o como ARN primasa.
¿Cómo qué actuaba? Como ADN polimerasa. Actuaba como ADN polimerasa. ¿Y cómo funcionaba la telomerasa? Todos los años, chicos, hay una pregunta de la telomerasa en el ingreso. Todos los años. O Agregar sea, nucleótidos de 5 a 3'. a ver, ¿cómo sería el accionar de la telomerasa? Necesita un cebador para empezar a sintetizar nucleótidos. ¿La telomerasa necesita un cebador? Miren, esperen. Vamos a hacer una cosa. Esperen que les voy a dejar de compartir este. Así les comparto una cosa. Espérenme. Aguántenme un minuto. Acá. Ahí les comparto una cosa. Acá está. Ahí se los comparto. Espérenme que les quiero compartir una imagen. A ver. Acá está. Ahí se las comparto. Para que se acuerden cómo funcionaba, chicos. Esto siempre se los preguntan. Siempre se los preguntan en el ingreso. Y qué porta, y cómo actúa, y cómo hace. Siempre les preguntan esto de la telomerasa. Miren. Ahí les estoy compartiendo. Esto es lo que vimos en clase. Ahí lo están viendo, miren. Esto que tienen acá es la telomerasa. ¿Sí? Esto que tienen acá es la telomerasa. Este es el fragmento de ARN que ella porta. Ella porta el fragmento de ARN. Acá tengo la molécula de mi ADN y acá está el extremo, el telómero, el que se va cortando. ¿Qué hace? Aparea ese fragmento de ARN que ella tiene con el extremo, con el último nucleótido del telómero, es decir, acá. Miren. ¿Ven? Entonces, ¿qué hace ahí? La telomerasa, una vez que une el fragmento de ARN, lo que hace es sintetiza una cadena complementaria a ese fragmento, que es eso que están viendo acá. Y posteriormente, lo que hace es retirarse y dejar nucleótidos desapareados. ¿Para qué? Porque ella hace una sola hebra, es como que hace el trabajo a la mitad. Y dice, y después arreglate como puedas. O sea, la telomerasa hace el trabajo a la mitad. Ella sintetiza esto complementario, pero no completa la otra. Es como que elonga una parte del telómero, pero la otra hebra no. Entonces quedan estos nucleótidos desapareados. Entonces, ¿qué ocurre después que la telomerasa actuó? Se va. Y cuando se va, viene la ARN primasa, coloca el cebador y la ADN polimerasa completa a la cadena complementaria de lo que había sintetizado la telomerasa. O sea que hace el trabajo a la mitad la telomerasa, porque en realidad ella sintetiza o elonga una sola cadena y quien termina el trabajo es la ADN polimerasa 3. Por eso quizás estás confundido ahí con el tema del cebador. La que necesita el cebador es la ADN polimerasa 3, que es la que termina el trabajo que hizo la telomerasa. Pero la telomerasa en sí no necesita cebador, porque directamente pone el fragmento de ARN que ella aporta y luego sintetiza la complementaria. Y se va, y deja estos nucleótidos todos desapareados. Y el trabajo lo termina la ADN polimerasa 3. ¿Se entendió? ¿Se acordaban de esto? Sí, Dani. Bien, perfecto. Seguimos entonces con, espérenme, seguimos con el taller. Entonces, en ese punto donde me dice es una enzima que porta ARN y funciona como una ADN polimerasa. Vamos con la última pregunta de esta. Me dice, en la corrección postduplicativa de la replicación del ADN, ¿cuál es la diferencia entre el mecanismo de reparación por escisión y por salvataje?
La decisión solamente corregía los dímeros de timina. ¿Y qué Y los hacía para corregirlo? Está muy bien lo que estás diciendo. ¿Y qué hacía para corregirlo? ¿Qué ponía? Cuando había una timina, por ejemplo, si me quedaban dos timinas juntas, ¿qué hacía? ¿Cortaba y qué ponía? ¿El correcto o el incorrecto? el correcto. Exactamente. Cortaba, cuando yo tengo dímeros de timina, corta y pone el nucleótido correcto. ¿Y el de salvataje? ¿Cuál es la diferencia con el de salvataje? ¿Cómo? Perdón, no escuché. El de salvataje reemplaza cualquier nucleótido. Exactamente, el de salvataje es como, bueno, no hay otra. Entonces, no me reemplaza por nucleótidos correctos, sino que reemplaza nucleótidos defectuosos por cualquier nucleótido. No reemplaza por los correctos. Es decir, hay una timina y pone una citosina, bueno, no importa. Porque en realidad, en la reparación de salvataje es el famoso SOS. Es cuando hay un daño muy generalizado, entonces es como un mecanismo SOS para tratar de salvar la molécula. Entonces se reemplaza por cualquier nucleótido, no importa si es el correcto o no. Lo que vos hacés es reemplazar el nucleótido que está defectuoso por cualquier otro. ¿Se entendió la diferencia? Acuérdense que si se llama corrección postduplicativa, ¿qué significaba eso? Que después de la duplicación, o sea, ya está deformado el ADN. Exactamente, que es después de la duplicación. ¿Y cómo se llamaba la que ocurría durante? Durante la replicación. ¿Cómo se llamaba? ¿Corrección qué? Duplicativa. Coduplicativa. Exactamente, corrección coduplicativa, es decir, la que ocurría durante, mientras se estaba sintetizando la hebra en paralelo, igual se iba arreglando el error que había cometido. Bien, vamos al punto 6. ¿Cómo le fue con este punto? Con el unir con flechas. A mí bien, igual hay algunas que sobran, ¿o no? Miren, primero, para que repasemos un poquito cómo quedan, ¿sí? Cuando una célula tiene 8 cromosomas, esto es profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, o sea, es toda la primera meiosis, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Hemos hecho este cuadrito como para que ustedes se orienten y se acuerden, porque esto les cuesta un montón. Entonces, por eso, para organizarse, les hemos hecho este cuadrito. Cuando una célula parte de 8, y para que vean que en realidad esto se repite, por más que a mí me cambien el número, queda igual. Es decir, cuando yo tengo una célula de 8 cromosomas, termino la profase 1, ya se hizo el crossing over, entonces tengo 8 cromosomas dobles o 4 estructuras bivalentes. Es decir, acuérdense que cuando yo hablo de cromosoma doble, es el cromosoma crucecita, es el cromosoma formado por 2 cromátides. ¿Sí? Acuérdense que la estructura bivalente es cuando se apareaban los 2 cromosomas del par y formaban la famosa tétrada o estructura bivalente. Es decir, el par 1 se acercaban los 2 cromosomas, el par 2 los 2 cromosomas, el par 3 los 2 cromosomas, el par 4 y así. Esas estructuras bivalentes se mantienen en la metafase y recién en la anafase, que es cuando yo separo el material genético, ¿qué se separaban en la anafase 1? ¿Cromátides o cromosomas? A ver si se acuerdan. ¿Cómo? Cromosomas. Perfecto. Entonces fíjense que paso de tener 4 estructuras bivalentes, un cromosoma doble se va por un lado, uno para el otro, uno para un lado, uno para el otro, entonces me quedan 4 cromosomas dobles. Se produce la telofase, sigo teniendo 4 cromosomas dobles. Ahí, acuérdense que puedo pasar sin interfase a una profase 2 o que puede que haya una interfase. Haya o no una interfase acá, igual no va a haber duplicación del material genético. O sea que esos 4 cromosomas dobles se van a mantener en la profase 2, en la metafase 2, y recién en la anafase 2, que es cuando separo qué cosa.
Las cromátides. Muy bien, recién ahí cuando separo cromátides me quedan 4 cromosomas simples. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, el material genético tampoco es que cambia tanto. En todas estas etapas, ustedes tienen exactamente lo mismo. O sea, en realidad, los mayores cambios se producen al principio y al final. Porque fíjense, desde la anafase 1 hasta la metafase 2, todas estas etapas, la célula tiene exactamente el mismo material genético. No cambia en nada. Y yo lo puedo hacer con 8, con 10, con 4, con 16, con 32, y es exactamente lo mismo. O sea, si ustedes aprenden a razonar qué es lo que pasa, no se lo tienen que estudiar de memoria, porque muchos se lo estudian de memoria. Acuérdense que cuando las células finalizan la meiosis 1, quedan células haploides dobles. ¿Por qué haploide? Porque partí de una célula, por ejemplo, con 8 y me quedaron 4. Partí de una célula con 10 y me quedaron 5. ¿Y por qué haploide doble? Porque los cromosomas que tienen al finalizar la meiosis 1, son cromosomas dobles, es decir, son cromosomas formados por 2 cromátides, cromosoma crucecita. Cuando finalizo la meiosis 2, tengo células haploides simples. ¿Qué quiere decir esto? Siguen siendo la mitad de la dotación cromosómica, partí con una célula de 8 y tengo 4, partí con una de 10 y tengo 5, pero la diferencia es que en vez de ser cromosomas dobles, son cromosomas simples, es decir, cromosomas formados por una sola cromátide. Entonces, en base a esto que tenemos acá, esto es lo que ustedes tenían. Perdón, fíjense que ahí se los hemos mostrado, se los hemos puesto de distinto color para que más o menos ustedes supieran cuál iba con quién. Entonces, por ejemplo, una célula de 2N8 en telofase 2 tiene 4 cromosomas simples. 2N8, telofase 2, 4 simples. Una célula 2N8 en metafase 1 tiene 4 estructuras bivalentes. También podríamos decir 4 tétradas. Esa misma célula en anafase 2 tiene 4 cromosomas simples. Fíjense, acá están los simples, acá están las 4 estructuras bivalentes, y en profase 2 tiene 4 cromosomas dobles. Si se fijan, acá tenemos los 4 cromosomas dobles. Por ejemplo, la célula de 2N16, con la única que tenían que unirlo, era con 8 cromosomas dobles que tenían en la anafase de la primera meiosis. La célula de 2N10, en telofase 1, tiene 5 cromosomas dobles, y en metafase 2, 5 estructuras bivalentes. Y acá, la verde, tiene más uniones. Telofase 2, 4 cromosomas simples, metafase 1, 4 estructuras bivalentes, anafase 2, 4 cromosomas simples, profase 2, 4 cromosomas dobles. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la utilidad de la vimplastina y la colchicina? ¿Para qué servían? Eso lo tenían en un cuadrito. Si ustedes se fijan, hay muchas de las preguntas que les hicimos en el taller que están en cuadritos que no son anexos, que son cuadritos que les preguntan, por eso se los hemos preguntado. ¿Para qué servía la vimplastina y la colchicina? Eran drogas que alteraban el proceso de ensamblado de los microtúbulos de luz. Muy bien, perfecto, Elu. Entonces, si se altera la formación del uso mitótico, ¿qué proceso no se podía llevar a cabo? La mitosis. Muy bien, es decir, la división celular no se podía llevar a cabo. Perfecto. ¿Qué particularidad tienen en su proceso de mitosis los euglenoides y los dinoflagellados? Producían mitosis cerrada. ¿Y qué significaba eso que producían mitosis cerradas? Está muy bien lo que estás diciendo. Que nunca Que se la rompía. membrana nuclear no se desamblaba y no se formaba el uso mitótico. Muy bien, que la membrana nuclear nunca se descondensa, nunca se desambla, y los cromosomas, ¿cómo están siempre? Se unen. Siempre están como
los cromosomas? Condensados. Nunca se descondensan. Inclusive durante la interfase, en estos individuos, los cromosomas siempre permanecen condensados. Por eso se llama mitosis cerrada. ¿Qué son los factores de crecimiento derivados de plaqueta y para qué sirven? ¿Qué eran? ¿Quién las producían? Si se llaman derivados de plaquetas. Las plaquetas. Perfecto, lo producen las plaquetas. ¿Y para qué servían? Lo que hacen es Para curar estimular, heridas. muy bien, estimular la regeneración celular. Perfecto, estimula la curación de heridas, la proliferación celular. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre un sarcoma y un linfoma? Eso también estaba en un cuadrito de cáncer, que no es un cuadrito anexo. Lean los cuadritos, chicos, porque los cuadritos se los preguntan. Por eso lo de la bimplastina, por eso lo del... ¿Cómo? Los linfomas son los que afectan al tejido linfático, ¿no? Perfecto. ¿Y el sarcoma? Los que afectan al tejido mesodérmico. Perfecto, es decir, hueso, cartílago, músculo, vasos sanguíneos, etc. Como les decía, miren los cuadritos que tienen en las unidades, por eso, por ejemplo, esta pregunta era de un cuadrito, este era de un cuadrito, este era de un cuadrito, porque se los preguntan mucho. No lo que dice anexo. Lo que dice anexo, ¿no alcanzaron a leerlo? Bueno, no lo lean. Pero los otros cuadritos que salen en la unidad, sí se los preguntan, y se los preguntan bastante. Vamos con el verdadero o falso, este que tienen acá. Vamos con la primera, dice, la ciclina es la subunidad reguladora que varía su concentración en forma cíclica. ¿Verdadero o falso? La ciclina, acuérdense que esto está relacionado con los complejos CDK-ciclina, que tenía una cinasa y una ciclina. La cinasa, dice, es la subunidad reguladora que varía su concentración, perdón, la ciclina es la subunidad reguladora que varía su concentración en forma cíclica. Es verdadero. Muy bien, es verdadero, perfecto. La otra enzima era la cinasa, y la cinasa lo que hace es catalizar la transferencia de grupos fosfatos. El ciclo celular es impulsado por la fluctuación cíclica de la actividad de cinasas llamadas CDK. El ciclo celular es impulsado por la fluctuación cíclica de la actividad de cinasas llamadas CDK, cinasas dependientes de ciclina sería. ¿Es verdadero o falso eso? La que varía en forma cíclica es la cinasa. No, chicos, es la ciclina, por eso es falso. Distintos seres vivos utilizan mecanismos de reproducción asexual como la hidra, que se reproduce por fragmentación, y las esponjas por gemación. ¿Verdadero o Falso. falso? ¿Por qué es falso? Porque es al revés. Muy bien, perfecto. La hidra se reproduce por gemación y las esponjas por fragmentación. Muy bien, Belu. Con respecto al ciclo vital de Clamidomona, podemos decir que es frecuente encontrar una propagación asexual en la estación más rigurosa, y cuando las condiciones ambientes son más favorables, se reproduce sexualmente. Verdadero. ¿Alguien puso algo distinto? ¿O todos pusieron verdadero? Chicos, acá me está diciendo que cuando las condiciones son rigurosas, se reproduce en forma asexual, y cuando son favorables en forma sexual. ¿Es verdadero o es falso eso?
Bien, perfecto, muy bien, perfecto. Bien, pasamos a genética. ¿Le salieron los problemas de genética? Más o menos. Un odio le tengo a genética. Bueno, a ver, mazo, bien, escuchen. Fíjense que lo primero que ustedes tienen que tratar de razonar es, bueno, a ver, el problema, ¿a qué apunta? ¿Qué me relaciona? No es lo mismo que yo les relacione, no sé, el color de una semilla con la forma, a que les relacione miopía y calvicie, porque no es lo mismo. Porque ustedes tienen que en ese momento ya saber qué tipo de enfermedades son. Ustedes tienen que saber si las enfermedades son ligadas al X, si son enfermedades monogénicas dominantes, si son monogénicas recesivas, si son influidas por el sexo, porque eso no se los va a decir el problema. Eso lo tienen que saber ustedes. Lo mismo que, por ejemplo, yo les pongo en un problema, el color de los conejos depende de 4 alelos, chinchilla, himalayo, no sé. Ustedes tienen que saber que eso es alelos múltiples, no se lo van a decir en el problema. Entonces, hay cosas que ustedes las tienen que saber por más que el problema no lo diga, porque tampoco se los van a decir en la facultad, ¿se entiende? No es que nosotros seamos malas y no les digamos. Ustedes tienen que saber las enfermedades, qué tipos de enfermedades son. Por ejemplo, la miopía, ¿qué tipo de enfermedad es? ¿Recesiva? A ver, ¿qué tipo de enfermedad es la miopía, chicos? Junto con el daltonismo, con la hemofilia, con la distrofia muscular de Duchenne. ¿Qué tipo Es ligada al sexo. Es ligada al sexo? Puntualmente ligada a qué cromosoma. X. Muy bien, puntualmente ligada al X. Es decir, es un gen que se encuentra en el cromosoma X. Hemofilia, daltonismo, miopía, todas son ligadas al X. ¿Qué particularidad tenía esta enfermedad o estas enfermedades? ¿La mujer cómo podía ser? Puede ser Portadora. portadora o enferma. Podía ser portadora, enferma o... Bueno, Sana. Sano. ¿Y el hombre? Sano Portador. o Sano o enfermo. No existe el hombre portador. ¿Y la calvicie? ¿Qué tipo de enfermedad es la calvicie? Es una influida por el sexo, que no es lo mismo que ligada al sexo. Si ustedes se acuerdan, saquen el apunte de genética, porque esto es importantísimo. La calvicie era influida. ¿Qué significaba que fuera influida por el sexo? de que, por ejemplo, los hombres se va a dar más que las mujeres. Perfecto. En los hombres se daba más que en las mujeres. Pero el gen de la calvicie, ¿está en el cromosoma sexual? ¿En el XY o en el XX? no. No, porque no son enfermedades ligadas al sexo, son influidas por el sexo. Entonces, si yo voy a buscar el gen de la calvicie al cromosoma X o al cromosoma Y, que son los que me determinan el sexo, no lo voy a encontrar. Porque en la calvicie no está el gen en el par sexual. Es una enfermedad influida por el sexo. Entonces, ¿qué pasa? Se llama influida. Me dicen que el hombre tiene más probabilidad que la mujer. Perfecto. Si ustedes se acuerdan en el apunte, o en el cuadernillo, no está en el apunte puntualmente, de genética, a ustedes les aparecía con la letra AB, o también lo podemos usar con la letra CN para que se entienda más claro. ¿Qué quiere decir esto? Para la calvicie, si una mujer tiene los dos alelos normales, NN, o el hombre tiene los dos alelos normales, NN, son normales. Si la mujer tiene los dos alelos de calvicie, CC, es calva. Si el hombre tiene los dos alelos de calvicie, CC, es calvo. La diferencia estaba en los heterocigotas. ¿Por qué? Porque una mujer
que tiene un alelo de calvicie y un alelo normal, es decir, que es CN, es normal, no tiene calvicie. Pero un hombre que tiene un alelo de calvicie y uno normal, es calvo. O sea que el hombre es calvo teniendo los dos alelos de la calvicie o uno. La mujer no. La mujer tiene que tener los dos alelos de la calvicie para tener calvicie precoz. Por eso decimos que es más frecuente en el hombre que en la mujer. Ahora, acá, más allá de que tengo que saber eso, me dicen, una mujer sin miopía y sin calvicie se cruza con un hombre miope y calvo. ¿Puede ser que haya más de un cruce posible? Si es así, ¿cómo debería resolverlo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Había más de un cruce posible? ¿Los que lo hicieron? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Ahí le dice realice al menos de los dos posibles cruces, o sea que ya la respuesta se la daba la consigna B, porque si le está diciendo realice al menos dos de los posibles cruces, quiere decir que hay más de un cruce posible. Entonces, ¿cómo tenía que yo plantear esto? Miren, partamos con el hombre, que es más fácil. El hombre me decían que tenía miopía y calvicie. O sea que el hombre con miopía es así, es decir, es XY y el alelo de la miopía está en el cromosoma X. Ahora, ¿qué les dije yo recién? El hombre puede ser calvo con los dos alelos de calvicie o con un alelo normal y un alelo de calvicie. Yo no sé qué tipo de hombre, si es así o si es así. No me lo dice el problema. Acá hay muchos que pusieron los alelos de la calvicie en el X y en el Y. Está mal, porque la calvicie no es ligada al X. Y hay otros que hicieron la miopía por un lado y la calvicie por el otro. Está mal, porque lo tiene la misma persona. Es como que yo le diga, una persona de grupo A, RH negativo, se cruza con una persona de grupo B, RH positivo. Y ustedes hagan el A y el B por un lado y el positivo y negativo por el otro. Si es la misma persona la que está teniendo las dos cosas. Acá es el mismo hombre que es miope y calvo. No puedo separar calvicie de miopía, porque es la misma persona. Entonces, no se puede separar. Es la misma persona. Tenían que hacer las dos cosas juntas. La mayoría, el 85%, hizo la miopía por un lado y la calvicie por el otro. Eso está mal. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que la miopía era ligada al X, entonces por eso el alelo de la miopía lo coloco en el XY, pero la calvicie no era ligada al X, entonces lo pongo al lado. Ya sea que el hombre sea así o que sea así, lo pongo al lado. Ahora, ¿qué pasa con la mujer? La mujer me dice que no tiene miopía. Perfecto. La mujer, cuando era portadora, ¿presentaba la miopía? No. Y cuando era sana tampoco. O sea que yo no sé si la mujer es así, XX, o es así, portadora. No me lo dice el problema, no me lo aclara. Sumado a eso, me dicen que la mujer no tiene calvicie, y no me dicen si es sin calvicie con los dos alelos normales, o con un alelo normal y un alelo de la calvicie. Eso es lo que hace que se abran todo este montón de posibilidades que ustedes tienen acá. ¿Tenía que hacer todos? No. Tenían que hacer por lo menos dos como para practicar. Cuando a ustedes algo no se los aclaran, no lo pueden suponer. Ustedes no pueden suponer, acá la mujer debe ser normal y debe ser sana. ¿Quién les dijo? Entonces, no pueden suponer lo que no dice el problema. ¿Cómo saben que acá el hombre es con los dos alelos de calvicie y no uno normal y uno calvo? ¿No se los dice el problema? No lo pueden suponer. Hay muchos que dicen, yo hice esta cruza, ¿y por qué? Y porque es calvo. Y no supongan, porque en la suposición está el error. Entonces ustedes anoten todas las posibilidades. Claramente, en la facultad, si les ponen un problema así, no les van a hacer 12 cruzas. Les van a decir, por ejemplo, la mujer es normal, o sea, no es no calva, con sus dos alelos normales, ponele, o la mujer es sin daltonismo portadora,
o sin miopía portadora. Entonces les van a dar una sola opción. El hombre es miope y tiene calvicie teniendo un alelo normal y un alelo calvo. Entonces ustedes dicen, ay, este. No les van a hacer 12 cruces distintos. ¿Se entiende? Pero lo que nosotros necesitamos que ustedes entiendan es que no pueden suponer, ni acá ni en el ingreso. No supongan. Porque nadie les dijo a ustedes qué tipo era la mujer o qué tipo de calvicie tenía el hombre. Entonces, una vez que yo hice todos los posibles cruzas, ustedes le decían que había que elegir 2. Supongamos que yo elijo la primera. Es una dihíbrida, chicos. Es una dihíbrida normal, como si cruzaran, no sé, flores rojas con, no sé, o semillas amarillas con vaina comprimida. Son 2 características, por lo tanto, tengo que hacer un panet de 16, suponiendo que son 2 características. Por un lado la miopía, por el otro lado la calvicie. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar las gametas. Esta es la mujer, este es el hombre. ¿Qué tengo que hacer para buscar la gameta? ¿Qué se hacía acá? Que yo les dije que es matemática. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se llama esa propiedad? Distributiva. Muy bien, tenían que hacer XN, 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 XN. Como todas las gametas me quedan iguales en esta cruza, lo pongo una sola vez. Si me hubieran quedado 4 gametas distintas, no lo pongo una sola vez. Pongo las 4. Por ejemplo, acá no me van a quedar las 4 gametas iguales. Acá no me van a quedar las 4 gametas iguales. Voy a tener que poner las 4. ¿Sí? Y en el hombre tengo que hacer lo mismo. XMC, XMC, IC, IC. Como se repite el XMC 2 veces y el IC 2 veces, lo pongo una sola vez. ¿Y qué hago ahí? X con X, C con N. X con Y, C con N. Y analizo. Y digo, bueno, esta mujer que está acá, ¿tiene miopía o no? ¿Tiene miopía o no esta mujer, chicos? No, Es portadora. No tiene miopía, pero es portadora. Y respecto a la calvicie, ¿tiene calvicie? no, No, pero es portadora. Quiere decir que el 100% de las mujeres en esta cruza son sin miopía, portadoras, y sin calvicie, portadoras. ¿Y el hombre? ¿Tiene miopía? No. ¿Tiene calvicie? Sí. Entonces el 100% de los hombres en esta cruza son sin miopía, pero con calvicie. Repito, yo hice esta cruza, pero si ustedes hubieran hecho, no sé, por ejemplo, esta cruza de acá, con este hombre, no les hubieran quedado todas las gametas iguales, les hubiera quedado XMC, XMN, IC, IN. Ahí, como les quedaban 4 gametas distintas, no pueden simplificar nada, tienen que hacer el panet con todo. Simplemente que acá, como me quedaban todas las gametas iguales, no la voy a poder repetir 4 veces. Pero si las gametas quedan distintas, se ponen todas. ¿Ha quedado alguna duda de este problema? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No se entendió? ¿El que no lo había podido hacer, lo entendió? Bien, el último problema de genética, ni siquiera había que hacer cruza. O sea, ni siquiera les pedíamos una cruza. ¿Qué tenían que hacer acá? Lo que ustedes tenían que hacer acá era razonar. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes lo que tenían que hacer es ver, porque hasta fíjense que las descendencias se las dimos nosotros, les dijimos lo que pasaba en la F1, lo que pasaba en la F2, y analizar qué tipo de herencia tenían esos caracteres. Fíjense que la pregunta es, ¿cuál es el modo de herencia? No, che, ¿cómo queda la descendencia? ¿O qué porcentaje de cabras salen de tal manera? Simplemente lo que tenían que hacer era analizar qué tipo de herencia seguían estos caracteres. Entonces, dice, las cabras de orejas largas, que se aparean con cabras de orejas cortas, producen crías con un tamaño mediano de orejas en la generación F1. En la F2 tendrán un cuarto de orejas largas,
un medio medianas, un cuarto cortas, tanto en machos como en hembras. Las cabras machos, imberbes, apareadas con cabras hembras barbadas, producen progenie masculina barbada y hembras imberbes. Los machos F2 tienen una proporción 3/4 barbados y 1/4 imberbes, en tanto que las hembras F2 tienen una proporción 3/4 imberbe, 1/4 barbadas. ¿Cuál es el modo de herencia de estos caracteres? Lo primero que ustedes tienen que hacer es anotar los datos. Anotar qué es lo que a mí me está, o qué información me da el problema, ¿sí? Entonces, empezamos con la primera característica, que es justamente el tamaño de las orejas. Fíjense, tamaño de orejas. Me están hablando de orejas largas, cortas y medianas. O sea que las cabras pueden tener 3 fenotipos distintos. Perdón, ser larga, ser corta o ser mediana. Entonces, quiere decir que, y más, acá les anotamos las cruzas. En la primera cruza cruzaron cabras de orejas largas con cortas y le quedaron 100% medianas. En la segunda cruza, o en la F2, cruzaron 2 medianas y les quedaron 1/4 largas, 50% cortas, 50% medianas, 1/4 cortas. ¿Qué dato podemos sacar de acá? Primero, dato importante. Yo he cruzado largas con cortas y el 100% me salió medianas. Si esto fuera una cruza normal y yo cruzo larga con corta, larga supongamos dominante, corta recesiva, ¿cómo hubiera salido el 100% de la descendencia? Largas. Exactamente, hubieran expresado el fenotipo dominante. Quiere decir que acá algo pasó, porque cuando crucé larga con corta, me quedaron medianas, no me quedaron largas. Por lo tanto, yo digo, bueno, ¿qué podría ser? Claramente una cruza normal no es. Digo, bueno, largo y corto, obtuve un fenotipo intermedio, que es el mediano. Quiere decir que ¿en dónde yo obtenía un fenotipo intermedio? En la dominancia incompleta. Cuando yo cruzaba flor roja y flor blanca, obtenía flores rosadas. Entonces ustedes me podrían preguntar, Dani, ¿y por qué no es una codominancia? ¿Por qué no puede ser una codominancia? ¿Cómo hubieran salido las orejas de las cabras si esto fuera un ejemplo de codominancia? Los dos dominan en la codominancia. Muy bien, Ani, una oreja larga y una oreja corta. Las cabras hubieran salido con una oreja larga y una corta, porque en la codominancia se expresan los dos fenotipos. En la dominancia incompleta se forma un fenotipo intermedio entre los dos. Por eso yo puedo saber que es una dominancia incompleta y no una codominancia. Codominancia lo veíamos, por ejemplo, en el grupo sanguíneo AB, que la persona no es ni A ni B, es AB, porque se expresan los dos. Bueno, acá, si acá hubiera sido un ejemplo de codominancia, la cabrita tendría una oreja larga y una oreja corta. Y sin embargo tiene orejas medianas. Es un fenotipo intermedio entre los dos fenotipos parentales. ¿Se entiende esta parte? Muchos me dijeron, ¿y por qué no puede ser acá genes complementarios o genes suplementarios? Por ejemplo, en el gen complementario ustedes vieron lo de la flor lila y la flor blanca. En el gen suplementario vieron, por ejemplo, lo de los cobayos pardos, negros y blancos. Primero, en una sola respuesta se los doy, porque es un solo gen el que está codificando para el tamaño de las orejas. O sea que esto no podría ser gen complementario,
gen suplementario, porque hay un solo gen acá. No hay dos. Hay un solo gen codificando para el tamaño de la oreja. Por eso, esto no puede ser un ejemplo de genes complementarios o suplementarios. Vamos a la segunda característica que me nombra el problema, los pelos en la barba. Me dice que hay dos posibilidades, tener barba o no tenerla. Me dice que cuando cruzan un macho sin barba con una hembra con barba, les queda 100% hombres barbados y 100% mujeres sin barba. Cuando cruza hombre barbado con mujer sin barba, le queda 75 hombres barbados y 25, perdón, sin barba, y 75 mujeres sin barbas y 25 barbadas. Supongamos que yo no sé nada y no me acuerdo de nada de genética. Hay cosas que sí puedo sacar por lógica. Por ejemplo, primero en el problema, acá pasa algo, porque fíjense, cuando crucé macho sin barba y hembra con barba, la descendencia queda 100% igual, pero si es hembra quedan de una manera y si es macho quedan de otra. O sea que yo ya algo ahí tengo que intuir. ¿Por qué? ¿Por qué acá me queda 100% machos barbados y hembras sin barba? Porque por lógica, cuando yo crucé estos dos, si el 100% ha quedado igual, no hay 75, 25, quiere decir que esa respuesta, si sos hombre pasa algo, si sos hembra pasa otra cosa. Quiere decir que ahí está influyendo el sexo. De hecho, si me fijo, acá cuando cruzo hombre barbado y mujer sin barba, fíjense que los valores son iguales, pero si sos hombre el 75% queda barbado, pero si sos mujer el 75% queda sin barba. O sea que quiere decir que la característica de la barba depende si sos mujer o sos hombre. O sos hembra o sos macho, vendría a ser. Quiere decir que esto es un ejemplo de influida por el sexo. ¿Por qué? Porque claramente estoy viendo que con la misma descendencia, si sos hombre o si sos mujer, la característica es opuesta. Partiendo de los mismos padres, cuando hago la cruza, si sos hombre o si sos macho y sos hembra, el resultado cambia. Quiere decir que la característica en cuestión, que es la barba, está influida por el sexo de la descendencia. No tenían que hacer otra cosa más que esto, no tenían que hacer cruza, no tenían que hacer nada. Era anotar los datos y llegar al razonamiento de qué tipo de carácter era. ¿Podría haber hecho una cruza con una característica influida y una dominancia incompleta? Sí. Tendría que haber hecho una híbrida. ¿Por qué? Por un lado está el tamaño de las orejas y por el otro lado el largo de la barba, o el pelo en la barba. Son dos características. Lo que pasa es que cuando yo hubiera hecho el panet, supongamos que yo les pedí hacer un panet de esto, ustedes tendrían que haber analizado el tamaño de la oreja como una dominancia incompleta y el tema de la barba influida por el sexo. Hubieran tenido que tener en cuenta si era hembra o macho para decirme si tiene barba o no. Y con la característica de la oreja me hubieran tenido que decir si era oreja larga, corta o mediana. Pero tranquilamente, en un mismo panet, pueden unir tamaño y pelo de la oreja, de la barba, porque son dos características. O sea, tranquilamente les podría haber hecho un panet de esto y que ustedes obtuvieran la descendencia. Lo complicado ahí hubiera sido el análisis. O sea, decir, bueno, tiene la oreja larga, corta o mediana, esa por ahí no era tan difícil. Pero sí determinar si es hembra o macho, si tiene barba o no. ¿Se ha entendido? ¿Alguien no lo entendió? Bueno, muchachos, entonces, hasta acá llega la corrección del taller 1 de repaso. Mañana vamos a hacer la corrección del taller 2 y vamos a empezar con el de la 3. Así que, por favor, terminen el taller 3, porque el 2 la mayoría lo han terminado. Por favor, terminen el taller 3, porque mañana empezamos con la corrección también de ese taller 3, que es de biología humana. ¿Sí? Aprovechen los talleres, chicos. Están volviendo a ver cosas que se han olvidado.
Entonces, utilicen la herramienta. Que tengan una hermosa tarde, nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Nos vemos. Chao, Dani, Chau, nos chau. vemos. Nos vemos. Chau, chau.